Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este miércoles 31 de enero, último día del primer mes de 2018, estamos en vivo, emitiendo desde el estudio, nuestro estudio acá en la ciudad de Quito, las 10:33 de la noche. Se supone que este es el último programa de Palabra Suelta en ese horario y tenderemos a volver al horario habitual de los recientes meses o años, 10 de la noche. 10:33, le reitero, en este mismo momento. En poco tiempo aparecerán los teléfonos de nuestros acá en Quito para que usted también participe en Palabra Suelta, haciendo sus preguntas o sus comentarios. Ahí están los teléfonos, en poco tiempo más para que los use. Hoy vamos a charlar con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, economista por la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así hay que llamarla, pero también con estudios en México. En México es el Instituto Tecnológico Autónomo de México y un diploma en Desarrollo Gerencial en la Universidad de San Francisco, y en este momento, bueno, creo que las ocupaciones han obligado a suspender otros estudios al ministro, que tiene N cantidad de publicaciones indexadas y que está vinculado, o ha estado mucho tiempo vinculado, a la academia, porque en la Católica hay un instituto de investigaciones económicas y el ministro Carlos de la Torre ha estado vinculado a eso por mucho tiempo. Bienvenido, ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Una buena noche para usted, para los televidentes. La economía ha dominado su vida, aunque al principio usted le apostaba más bien a la aviación. Usted quería ser aviador. Sí, efectivamente, por el trabajo de mi papá, su profesión, él siempre vinculado a la aviación. Prácticamente crecí en la cabina de los aviones y esa era mi primera opción hasta que mi mamá se interpuso. Y ahí me presionó para que me inscriba en la universidad, así que un poco de mala gana, un buen día fui a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a inscribirme para el examen de ingreso en economía y aquí estoy. Sí, sí. Digo que a veces hay que hacer, no hay más remedio, ¿no? Lo que dice la mamá. Sí, a veces, a veces sí, pero yo creo que valió la pena, realmente, sí. ¿No se arrepiente? No, para nada. Usted practica el tiro, otra de sus raras, y permítame ponerlo así, características, ¿no? Es un deporte que usted me explicaba que también demanda mucha preparación física. Sí, preparación física, se necesita mucho autocontrol, ya que es un deporte de alta precisión, y fue también por esas cosas de la vida. Cuando tenía unos 9, 10 años, mi papá nos regaló a mi hermano y a mí unas pistolas de aire que disparan esas bolitas de acero, y desde ahí la afición con diversos tipos de armas, principalmente deportivas, pero también he podido disparar también aquellas que son ya de alta potencia y ya para otros fines, ¿no? Pero siempre desde una perspectiva deportiva, ¿no? Pero nunca cazando, ¿no? No, para nada. Inclusive en algún momento con mi hermano nos hicimos de unas escopetas de factura nacional, de las que se usan para cacería, pero encontramos que la diversión era cargar nuestros propios cartuchos, pero con pilas usadas para disparar a fierros viejos, a maderas, y esa era la diversión, lograr llegar a los blancos, es decir, siempre desde una perspectiva de afinar la puntería, pero nada más, ¿no? Por lo menos en este deporte no hay racismo, ¿no? Digo, llegar a los blancos, ¿no? A las dianas sería la palabra más correcta, sí. Exactamente. Sí. En esta época no hay espacio para cazar animales. Es decir, las personas, los jóvenes de hoy en día, hombres y mujeres, yo creo que la mayoría de la sociedad rechazaría una práctica de esa naturaleza. Hay mucha solidaridad con la naturaleza en general, y los animales son parte importantísima de esa naturaleza. Sí, efectivamente, y al menos en nuestra sociedad, porque quizás en otros lugares conozco de cerca,
todavía hay esa afición por la cacería que quizás acá donde nosotros en otros momentos se daba. Los muchachos, los niños hace muchos años querían tener su pistolita, su resortera con ese objetivo, pero ya eso creo que en nuestros días no se ve y más bien ahora este tipo de instrumentos los utilizamos desde otra perspectiva para ganar serenidad, para poder practicarla desde una perspectiva solamente deportiva sin ninguna afectación a la vida, ¿no? Se debe de manejar muy buenas técnicas de respiración, me imagino. Sí, exactamente. Se necesita saber primero cómo pararse, dónde ubicar los pies, cómo tener las rodillas no muy rígidas, asimismo cómo girar el tronco, los brazos, hasta cómo apretar el gatillo con el dedo para que el tiro pueda salir con precisión absoluta. Eso demanda más que nada muchísima concentración y yo creo que eso también a uno le vuelve una persona más calmada, menos violenta, porque así es como uno puede lograr los mejores disparos, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Porque Sí. estamos hablando de armas, pero usted dice, así ganó una personalidad menos violenta, ¿no? Sí. Es Sí, así, ¿no? Sí, inclusive uno puede desfogar su adrenalina, su tensión y claro, sale renovado como en general con muchos de los deportes, Ajá. pero le da ese elemento de que para poder tener la precisión tiene que tener calma y eso se puede trasladar a muchos otros espacios de la vida y principalmente aquel en el que me desenvuelvo ahora, ¿no? Hemos dicho que, bueno, usted se gradúa, pregrado, dice en su hoja de vida en la Universidad Católica, Economía, pero hay que también apuntar que usted estudia la primaria y la secundaria, 12 años, en definitiva, en el Colegio Americano, lo cual también me hace suponer que usted maneja un muy buen inglés. Sí, efectivamente, fueron 14 años, 14. incluido kinder y Ya. pre-kinder. Entonces, que son 14 años en los que tuve una formación totalmente bilingüe y eso me ha permitido que el idioma inglés lo pueda manejar con toda naturalidad, casi como el español, quizás con un poco de acento, porque ahora no lo practico a diario, pero se ha convertido en una herramienta muy potente en lo que ha sido mi desempeño profesional, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Sí, yo vi una foto que usted charlaba o usted estaba en reunión con el secretario general de los OPEP, el nigeriano, que se me escapa ahorita el nombre. Barquindo, el señor Barquindo. Barquindo. Y yo supuse que esa reunión era en inglés. Sí, yo las reuniones que a nivel internacional yo las prefiero manejar directamente en el idioma inglés, que es lo usual, y por una razón también. Yo prefiero no utilizar traducción ni interpretación en la medida de que en el manejo técnico de la economía un término mal utilizado o una oración mal construida puede llevar a que se entienda un sentido totalmente diferente a lo que uno quiere expresar. Y de hecho, cuando uno estudia economía, inclusive aquí en el Ecuador, cuando yo era estudiante, uno tiene que utilizar muchos textos que vienen solamente en el idioma inglés. Entonces, también uno adquiere la práctica de los términos exactos y eso ayuda mucho en este tipo de reuniones para poder tener la precisión en los conceptos, para poder comunicarse de forma adecuada. Yo prefiero usar el idioma inglés. ¿Y el francés? ¿Por qué viene esa necesidad Sí. o esa afición por el francés? Bueno, se da también por el hecho de que como ya tenía el inglés cuando estaba en la universidad, había la obligatoriedad de cursar idiomas, yo ya tenía cubierto el inglés y tenía ese tiempo disponible y decidí entrar al francés y cubrí los cursos de francés en la Universidad Católica. Ajá. Y luego con los años tuve la posibilidad de ser consultor de la UNCTAD, una dependencia de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Entonces ahí me sirvió mucho también el francés porque en la ciudad de Ginebra se habla el francés, a pesar de que los idiomas de trabajo, el idioma de trabajo mío era el inglés, pero ya en la calle tenía que desenvolverme muy bien en francés. Y ya en los últimos años, por un vínculo que tiene la Facultad de Economía de la Católica con la Universidad de Grenoble-Alpes, yo llegué incluso a ser profesor invitado en la Universidad de
Grenoble y pude dictar ahí los cursos y permanecer largos periodos en Francia. Los cursos me exigían que den inglés porque también hay ciertos requerimientos en los cursos de maestría, pero fuera del curso absolutamente todo lo demás, la cotidianidad con mis colegas, etcétera, inclusive las preguntas a los estudiantes había que atenderles en el francés para que así mismo haya precisión en las respuestas que yo daba. En la Católica enseñaban o enseñan quichua también. ¿Nunca le entró la curiosidad por aprender un poco de quichua? No, siempre he tenido esa curiosidad. De hecho, desde niño manejaba algunas palabras, algunas frases, ahora un poco más, pero cuando yo fui estudiante de la Universidad Católica no había los suficientes cursos ni los horarios como para que pueda difundirse de una manera más amplia como es ahora, ¿no? Es una desventaja, ¿le parece, ministro, que nosotros los ecuatorianos, teniendo en el quichua un idioma tan importante, no lo hablemos la mayoría de los mestizos? Efectivamente, inclusive yo miro con envidia a personas de otras partes que sí lo hacen. Por ejemplo, los paraguayos con el guaraní, tenemos a los catalanes o las diferentes nacionalidades españolas que, aparte del castellano, hablan sus propios idiomas, sus propios dialectos, y me parece que eso da mucha riqueza también a la interrelación, a las culturas, y que nosotros no lo podamos hacer, sí me da una sana envidia de estas otras personas, ¿no? Bueno, este pequeño recorrido de su perfil para compartirlo con la audiencia de Palabra Suelta en el canal público, ministro, y antes de entrar a los temas de la economía, lo que se espera en el crecimiento del Producto Interno Bruto que va a pasar con el empleo, con las inversiones, qué sectores son estratégicamente claves en la visión macroeconómica que atraerán inversión extranjera en el Ecuador. Decía esto, recorrido previo, ministro, pero ya hay una llamada telefónica. Quiero atenderla a pesar de que quizá no se ha entrado en materia. Carlos Carrión, de la ciudad de Quito. Buenas noches, adelante con su comentario. Buenas noches, muchas gracias por la apertura a este tan prestigioso programa. Y gracias por iniciar dando la apertura inmediata para ir en materia de campo. Señor ministro, he escuchado muy detenidamente por la situación económica que estamos atravesando, las medidas que ustedes dentro de la plan ejecutiva y económica le han realizado. Me llama un poquito la atención que todos estemos centrándonos en la parte económica, de que el Estado tiene que ver de alguna manera cómo movilizar, dinamizar la economía. Estamos a punto de celebrar unas elecciones el día domingo, en donde esperamos que ya el sector primario de la construcción se redinamice. Pero me llama algo más la atención, señor ministro, y no es porque sea xenofóbico ni mantenga, usted sabe que el libre tránsito del Pacto Andino nos permite a los latinoamericanos ir de tránsito de un país al otro, pero en el Ecuador se está dando un fenómeno. Están viniendo de todo lado, de todos los países donde tienen una economía peormente devastada que la nuestra, a utilizar los dólares, a conseguir los dólares y sacarlos del país. Lógicamente, no es que sea xenofóbico, pero si estamos queriendo crecer, tenemos que cuidar también esta situación, porque no puede ser, imagínese usted que le escucho que ha sido muy bien conocedor de la lengua norteamericana. A Dios gracias, yo también tuve mi formación allá en Estados Unidos, con mucho esfuerzo, mucho trabajo lo he logrado, pero usted sabe que ni los de Estados Unidos se ha dado el lujo de abrir las puertas a todo inmigrante. Bueno, pero porque el barco se puede hacer pesar, se puede hundir. Le agradezco mucho su participación, señor Carrión. ¿Qué comentario le merece? Bueno, para tranquilidad del señor Carrión, el flujo neto de remesas es positivo a favor del Ecuador, porque asimismo muchos ecuatorianos, miles, decenas de miles o centenas de miles, están trabajando en el exterior y siguen enviando recursos acá al país. Y hay que entender que este es un fenómeno a escala global, es decir, la migración siempre ha existido y existirá. Ciertamente hay
hay épocas, hay países, hay situaciones en las que se profundiza en un sentido o en otro, y es cierto que el Ecuador, por estar dolarizado, se vuelve atractivo en la medida de que estas personas están enviando directamente sin un costo cambiario esas remesas, pero también es una señal de que la economía ecuatoriana tiene un desempeño que es muy superior al de otras economías, que permite que estas personas vengan acá y puedan tener unos recursos que quizás no los pueden generar en sus propios países, obviamente con los problemas que todos conocemos, pero esa es una realidad, ¿no? Ministro, he visto buena cantidad de entrevistas que le han hecho a usted. En algunas me he preguntado cómo se puede resistir semejante forcejeo, ¿no? Porque frente a un dato que usted da, se contrapone otro. Yo digo siempre que se puede preguntar desde la ignorancia, es legítimo, pero hay una condición básica, la honestidad. Y una ignorancia humilde, porque le pregunto desde la ignorancia y voy a aprender a partir de su respuesta, pero una ignorancia arrogante. No sé cómo hace usted para aguantar ese tipo de entrevistas, porque he visto muchas en donde si decimos que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto va a estar un poquito más arriba del 2%, lo que querría decir que está más del doble de lo proyectado, existe enseguida la vocación de contraponer ese dato, esa cifra, sin mayores argumentos. ¿Cómo se hace para aguantar eso, ministro? Bueno, a veces me toca realmente hacer esfuerzos para poder de alguna manera dar una explicación correcta frente a preguntas que pueden tener a veces intencionalidades o que, como usted bien dice, vienen desde la ignorancia, pero en definitiva se puede mirar que esta situación se debe a diversos factores. Desgraciadamente en el Ecuador el debate económico está a un nivel muy bajo, tanto desde la perspectiva de quienes se autodenominan analistas, como desde el mismo periodismo, por diversas razones. Pero como usted bien dice, puede realizarse una pregunta desde la ignorancia, en el sentido de poder obtener una información de forma positiva, pero también puede haber intencionalidad política muchas veces, o el afán de figurar de parte de los periodistas, que también es algo que se ve en nuestra sociedad de manera reiterativa, en la medida de que quizás eso también genera ciertos beneficios, tal vez rating, ahí sí ya no sé, pero eso es a lo que nos toca enfrentar como figuras públicas, en nuestro afán legítimo y sincero de informar a la ciudadanía qué es lo que está pasando, y tenemos que de alguna manera ver los modos para poder transmitir nuestro mensaje enfrentándonos a esta situación que muchas veces procura desprestigiar nuestra palabra o inclusive atentar contra la propia persona. ¿Cuánto va a crecer en 2018 según las proyecciones el Producto Interno Bruto del Ecuador? Ya, tenemos una proyección que es conservadora frente a lo que hemos visto de 2017, que está en el 2.04%, pero eso estaba articulado a un 0.7 del año 2017, pero ese 0.7 no será 0.7. ¿Es 1? Ahora estamos en 1.5, pero sabemos que va a ser más de 1.5 cuando ya se cierren los cálculos definitivos para el mes de marzo. Entonces, de ahí sí se tendrá seguramente que ajustar esa cifra del 2% para 2018 y quizás sea más. Eso es una muy buena noticia. Es una buena noticia, pero también sabemos que conocer el dato del PIB, el crecimiento, el comportamiento del Producto Interno Bruto, no es todo. Quizá incluso en determinadas circunstancias es el dato menos relevante, porque hay que ver cómo se distribuye ese Producto Interno Bruto en una sociedad. Es correcto, y hay un factor también importante dentro de la distribución, no solo al interior de la economía, sino que en muchos países buena parte de ese Producto Interno Bruto termina saliendo a título de los réditos de la inversión extranjera directa, que también es otro de los mitos de que siempre es buena. Entonces hay un sinnúmero de factores, y si bien es una variable importante que nos indica que el pastel es cada vez más grande, lo fundamental es mirar cómo se está repartiendo ese pastel que crece. Entonces es solo la mitad de una buena noticia. Luego hay que ver
todo lo que está detrás y también qué elementos son los que impulsan ese crecimiento, porque puede verse a factores coyunturales que se darán solo en determinados momentos o si ya depende de factores estructurales, etc. Es decir, tiene que analizarse en un contexto mucho más amplio este crecimiento económico. Lo que pasa es que me apuntan cosas, ministro. Esteban Troya, desde Santo Domingo, está también en la línea. Buenas noches y adelante, por favor, con su comentario. Carlos, buenas noches. Un placer. Llamo de Santo Domingo, un joven emprendedor. Mi pregunta es al ministro. Nosotros nos hace falta mucho el debate económico, como usted dice. Realmente el tema de que estamos bombardeados de programaciones que no valen la pena verlas, y yo me conecto a este canal y me fortalece y me motiva a poder escuchar y poder tener más información económica, porque nosotros los jóvenes la necesitamos. El tema de del per cápita, hablar un poco de economía, como yo también soy economista, el tema per cápita de la ciudadanía no es ecuánime, no es equitativo para todos. Realmente vemos falencias de que nosotros no podemos establecer un negocio de que nosotros podamos realmente satisfacer necesidades con una estabilidad de comunicación. Por eso yo como joven, señor ministro, a usted también no aconsejo, le puedo dar una sugerencia de que podamos tener un poco más de información a los jóvenes. Realmente no tenemos esas perspectivas de cómo vamos en el Producto Interno Bruto. A veces hablamos de un incremento de un 2.0, 0.4, 0.3, que realmente no vemos cuál es el beneficio para nosotros. Porque, por ejemplo, para terminar esto, señor ministro, yo como importador, hay impuestos que, por ejemplo, estaba muy motivado a entrar en una franquicia, que también es bueno para el PIB, pero hay impuestos como, por ejemplo, esta tasa de los 10 centavos de la SENAE, que realmente a mí realmente me perjudicó bastante. Entonces, para ese punto, yo motivo a la información, un poquito más de la comunicación, de debate económico, como me pareció muy importante el tema, por eso hice la llamada, para que nosotros los jóvenes veamos cuál sería el punto de poder fomentar ese crecimiento y nosotros poder tener una tranquilidad de poder invertir lo que podamos nosotros tener. Ojalá me haya entendido la pregunta, señor ministro, y muchas gracias. Bueno, yo creo que nuestro amigo televidente pone sobre la mesa un tema que es fundamental y también indica cómo se maneja esto de la información y del debate económico en nuestro país. Desde las instancias oficiales, y puedo decir inclusive desde la instancia académica en la que yo trabajaba los años anteriores, nuestra intención es la de difundir de la mejor manera la información económica, hacer los análisis, las interpretaciones de la forma más rigurosa posible para que las personas puedan entender, puedan evaluar qué es lo que está sucediendo. Pero qué es lo que pasa ya cuando entramos en este campo, en el ejercicio ya de, por ejemplo, en mi caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando nosotros, si bien a través de los medios oficiales tenemos estadísticas, se generan boletines, informes, etcétera, el momento en que ya pasamos a través de los medios de comunicación, muchas veces existen no solo una situación de un debate a muy bajo nivel, sino que existen sesgos clarísimos en función de intereses particulares que no solo distorsionan la información. Muchas de las intervenciones que yo he hecho en medios de comunicación han sido para desmentir afirmaciones o apreciaciones que se hacen desde ciertos sectores que se van totalmente en contra de la teoría económica, inclusive en contra de la lógica, y son simplemente falacias que tratan de posicionar mensajes para que la ciudadanía apoye tales o cuales posiciones que no necesariamente están apuntando hacia los objetivos nacionales. A ese nivel es al que hemos llegado, y en eso han sido responsables los medios de comunicación que han permitido que se transmite ese tipo de mensajes, cuando existen muchas otras fuentes válidas con rigurosidad en algún momento en un
programa de televisión yo anotaba y decía, bueno, ¿por qué se entrevista a tal o cual personaje que responde a intereses particulares cuando existen 27, 28 facultades de economía que generan investigación de alto nivel con investigadores que tienen formación académica del más alto nivel, sus decanos, etcétera, y nunca estamos escuchando esas voces que sí son calificadas y que nos permitirían tener esa información que está demandando nuestro amigo televidente? Por ejemplo, se dice que quien está empujando ese crecimiento que hoy se anuncia es el sector público, y que ¿cuándo será el sector privado el principal motor de ese crecimiento, ministro? Bueno, ahí justamente ese tipo de argumentos con un poco de lógica y elementos técnicos se puede desvirtuar muy fácilmente. Cuando hablamos de producción estamos hablando de creación de bienes y servicios, es decir, estamos hablando de productos agropecuarios que ahora son más que los que se produjeron el año anterior. Estamos hablando de industria, más productos industriales que están saliendo de las fábricas ecuatorianas, una mayor provisión de servicios que están generándose en la economía. Si bien hay un componente que no se puede negar importante, que genera dinámica en la economía, que viene desde el gasto público, pero también hay otros elementos que están inmersos ya en la propia dinámica privada. No se puede negar que hay una inversión privada que ha ido creciendo en los años anteriores. Lo que no ha sucedido es que ha crecido a la misma velocidad a lo que lo ha hecho la inversión pública, pero justamente estos diagnósticos bien hechos son los que nos permiten asimismo encontrar o dar respuestas para que cada vez sea el sector privado el que empuje más a la economía y el terreno vaya retrocediendo en términos de el gasto y la inversión pública, porque tiene que ser así. Es decir, siempre el Estado aquí o en cualquier parte será un elemento importante en la economía, pero tiene que ser el sector privado el que la empuje de forma directa. Eso es una realidad y hacia allá estamos apuntando. En la crisis que pasamos del sector externo, sobre todo por la caída de los precios del petróleo, ¿usted estaba de acuerdo con la aplicación de políticas contracíclicas? Sí, definitivamente. El sentido de las políticas no se puede negar que apuntaban en la dirección correcta. ¿Por qué? Entendiendo que el modelo económico anterior se fundamentó en una muy fuerte inversión pública, que es así llevó a que ese sea el motor principal de la economía ecuatoriana. Con la contracción de los ingresos externos por la caída del petróleo, este esfuerzo fiscal se venía contrayendo con el riesgo de que la economía ecuatoriana colapse. Entonces, ¿cuál era la salida? Ahí no había alternativas, porque siempre en economía hay que evaluar cuál es la alternativa, ¿ya? Bueno, la alternativa era dejar de inyectar recursos a la economía y que se caiga, colapse la economía, o tratar de sostenerla de alguna manera, y eso es lo que se llama una política contracíclica, es decir, incrementar, bueno, aunque en realidad no se incrementó, se logró sostener en alguna medida la caída del gasto público, principalmente de inversión, para evitar un colapso total de la economía. El resultado fue una contracción del Producto Interno Bruto en 2016, pero este pudo ser mucho mayor. Ese es el sentido de una política contracíclica. O sea, el impacto social pudo haber sido mucho mayor. Pudo haber sido mucho mayor. O sea, que quiere decir que el manejo de la economía era correcta para las circunstancias. El sentido, la dirección que se tomó. Ahora, ¿cómo se manejaron los instrumentos? Ahí sí, yo tengo también muchos cuestionamientos porque se pudo haber hecho de otra manera que no le hubiera generado los costos que ahora tenemos que pagar y los problemas que tenemos que resolver. O puede pasar, ministro, que todos somos directores técnicos después del partido, ¿no? Sí, eso también puede ser. Es decir, hay que considerar que también hay circunstancias particulares que se dan en un momento que derivan en ciertas decisiones. Pero claro, ya estando dentro de una cartera de Estado, pudiendo mirar en detalle qué es lo que pasó, y también en el momento en que se tomaron las decisiones, sí, yo también hago cuestionamientos en el sentido que hay cosas que debieron haberse hecho de mejor manera y hay otras que las hicieron de forma totalmente contraria al interés nacional. Sí, hubo de todo. Priscila Llerena de Shell Pastaza también con nosotros. Buenas noches y adelante con su comentario. Buenas noches, señor ministro, y gracias por la oportunidad que nos dan de poder hacer una pregunta al señor ministro. Nuestra inquietud es por qué, como dijo el señor anterior que hizo la pregunta, sentimos que hay desigualdad en el tratamiento a los diferentes gremios.
Y me refiero en este caso a lo que es a la compensación jubilar, que por ejemplo solo se ha tomado en cuenta a los maestros y a los empleados de salud. Y por ejemplo aquí en Pastaza, en el aeropuerto Río Amazonas, son apenas 3 ex trabajadores que están jubilados desde el 2015 y a ellos no se les ha tomado todavía ni siquiera en cuenta para la compensación jubilar. Entonces quisiera preguntar cuál es la razón que solamente es un sector el que ha sido tomado en cuenta y otros empleados que incluso están ya en los 68 años y que no son tomados en cuenta para esta compensación. Muchas gracias. Ya. Bueno, para la señora es importante que conozca que no es una cuestión discrecional que se atienda a unos jubilados o no en términos de entregarles ese incentivo al cual ellos tienen derecho. Hay que entender que los recursos que disponemos no son los que quisiéramos y tenemos que establecer mecanismos para poder priorizar ese pago de las jubilaciones hasta que podamos cubrir a todos los jubilados a los que se les debe esta indemnización, este derecho justo que se merecen. Entonces, las reglas que se han establecido es que se está pagando a quienes tienen 70 o más años de edad o que tienen enfermedades catastróficas. Entonces, en esa medida se han ido elaborando ya los listados desde el Ministerio del Trabajo y los ministerios respectivos donde trabajaban estas personas. Entonces, quizás esta apreciación de la señora se debe a que la mayoría de los jubilados corresponden a los ministerios de Educación y Salud. ¿Por qué? Por los tamaños que tienen esas carteras de Estado. Y claro, la mayoría de quienes reciben este beneficio pertenecen a esas carteras de Estado, pero eso no quiere decir que jubilados que hayan trabajado en otras entidades que cumplan con estos 2 requisitos que acabo de indicar, accedan a este beneficio. Eso se lo está haciendo y esperamos que en el transcurso de este año podamos cumplir con todos los jubilados que se merecen este incentivo. Ministro, todos escuchamos la existencia de este foro económico y déjeme decirlo a mí, básicamente economistas con una visión ortodoxa de la economía, lo que hemos llamado neoliberalismo. Desde ese foro muy probablemente se habla de la necesidad de eliminar el déficit fiscal a través de una política de enorme austeridad fiscal. Cuando en la sociedad ecuatoriana todavía no terminamos de discutir, aunque vamos avanzando, pero creo que todavía necesitamos profundizar en esas discusiones, no terminamos de discutir lo que entendemos por gasto y lo que entendemos por inversión. Grandes sectores como el de la educación y la salud requieren enormes inversiones solo en sueldos y salarios. A mí, bueno, es relativamente importante lo que a mí me preocupe, no relativamente, no tiene importancia, más bien quería decir, me preocupa que desde esos sectores se hable de la austeridad fiscal, porque no sería nada extraño que estén apuntando a bajar la inversión en sectores tan sensibles como la educación y la salud, ministro. Efectivamente, ese es el concepto que se maneja detrás de estos, podemos decirlo con toda claridad, recetarios, que vienen desde una línea particular del pensamiento económico, que no necesariamente corresponde con las diferentes realidades de los países. Y en el caso ecuatoriano tenemos que entender que nuestra Constitución garantiza derechos a los ecuatorianos y eso implica la prestación obligatoria de servicios por parte del Estado, que son fundamentalmente salud, educación, seguridad interna y externa. Son servicios que tienen que prestarse de forma gratuita. Ahí está incluyendo usted Fuerzas Armadas, exactamente, está incluyendo policía, ya. Intensivos en personal, digamos. Exactamente, de hecho, del gasto en sueldos y salarios que se realiza mes a mes, el 86% de ese gasto se va expresamente en los educadores, en el personal de los hospitales, en policías y militares. Entonces le he escuchado a usted, ahí no en entrevistas, en foros, en encuentros, decir, a ver, ¿quieren austeridad? Dígame, ¿cuántas escuelas o colegios quiere que cierre? ¿Cuántos hospitales quiere usted que cierre? ¿Cuántos cuarteles les doy de baja o cuántos policías?
que nos digan eso, para saber exactamente por dónde va el ahorro o por dónde va la llamada austeridad. Exactamente, porque es muy fácil decir reduzcamos el gasto público. En eso estoy de acuerdo. Hay que ver dónde se puede reducir sin afectar de ninguna manera todas estas prestaciones. Siempre habrá espacios de optimización, pero eso se puede llegar hasta un punto. Pues es muy fácil decirlo así, paladinamente, pero también hay que entender que detrás hay una visión conceptual en el sentido de que el Estado, esa es la visión ortodoxa, podríamos decir, o neoliberal, como califican algunos, que establece que el Estado debería ser lo más pequeño posible y que debería atender solo aquello que la iniciativa privada no estaría dispuesta a atender, dejándolo todo lo demás al libre mercado. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado se vuelve como un elemento que de alguna manera interfiere con ese libre mercado bajo el supuesto de que el libre mercado resuelve todos los problemas de la economía, cosa que no es cierta, y eso ha demostrado evidencia empírica a lo largo y ancho del mundo en los últimos 200 años del capitalismo. Entonces, desde esa perspectiva, quizás teórica, se puede entender esta visión, pero ya cuando vamos a la realidad, vamos a lo que usted está diciendo. Bueno, díganos qué escuelas cerramos, qué hospitales clausuramos para reducir el tamaño del Estado y que sea la iniciativa privada que provee esos servicios, pero evidentemente con un costo para los ciudadanos. Y ahí viene la pregunta: el que no tiene para educarse se quedará analfabeto, el que no tiene para acceder a servicios de salud tendrá que morirse en las calles. Esa es la alternativa que nos estarían presentando desde una perspectiva radical de implementación de un modelo de ese tipo. Ministro, por otro lado también hay distintas posiciones frente a los planteamientos que puede hacer un Estado. La mano invisible del mercado, usted lo ha dicho, ha sido lo que se ha apelado en esas visiones más ortodoxas, y la mano invisible del mercado no resolvió todas las cosas. El capital también, nos dicen, démosle todas las ventajas al capital. El otro día leía un texto de Mirzader y decía, bueno, nos exigen que a cada rato lo llevemos a un spa al capital, lo engriamos al capital, lo adulemos al capital, porque el capital nos tiene la oferta que a veces ni se cumple o muy pocas veces se ha cumplido. Nos va a traer, por ejemplo, empleo, nos va a traer una serie de beneficios que el capital no necesariamente los ha cumplido. Bueno, es interesante cómo con estos elementos podemos también establecer la base en la que se inscriben esas visiones contra las cuales nosotros nos hemos enfrentado conceptual, teóricamente y en la práctica, la medida de que este concepto de la mano invisible, que es la que resolvería a través del libre mercado y de la interacción libre de las personas sin un Estado detrás, resolvería todos los problemas. En realidad, la mano invisible es un eufemismo frente a un principio de egoísmo en la participación de los seres humanos en la economía. ¿Qué es la mano invisible? Es el resultado de la participación individual e individualista de cada quien en función de su propio beneficio, que por eso termina articulándose con todos los demás y genera las dinámicas en economía. Eso es el concepto que plantea Adam Smith, versus el de la solidaridad, es decir, trabajar en conjunto, cooperación entre todas las personas para alcanzar los objetivos comunes. Entonces, desde esa perspectiva resulta que el mercado termina haciéndole al capital en un fin por el cual todos terminamos trabajando, versus este otro concepto de solidaridad donde le pone al ser humano, a la persona, como el fin y el capital solo un medio para poder atender esos objetivos sociales, esos objetivos de bienestar de las personas. Entonces, eso es lo que está en juego, es lo que estamos confrontando en este momento, y nuestra línea en el manejo económico evidentemente se inscribe hacia los objetivos sociales, hacia las personas, y tanto los mercados como el capital tienen que ser los medios para que las personas podamos vivir mejor, no que las personas trabajemos y operemos para que ese capital se engorde. Y ojo, detrás del capital y los mercados también hay personas, pero muy pocos, que se benefician de cómo se engorda, de cómo se amplía ese capital, de cómo estos mercados se extienden y operan, pero en función de unos intereses que no son los intereses de toda la colectividad. Con esas visiones, ¿cómo les fue en esas conversaciones con el Foro
económico, ministro? Bueno, fue precisamente un contraste entre estos elementos que estoy comentándolos y quizás a un nivel, podríamos decir, más simplista, porque las propuestas que nosotros recibimos son más o menos las que se inscribieron en el documento que fue público. Y yo podría decir que hemos estado de acuerdo en muchos elementos que eran de diagnóstico. En eso vamos a coincidir en general los economistas. Y también en algunos de los lineamientos que se proponen, nosotros también coincidimos. Por ejemplo, que hay que reducir el gasto público. Definitivamente, si queremos cerrar un déficit fiscal, hay que reducir el gasto público. Que hay que incrementar la productividad de la economía ecuatoriana. Perfecto, coincidimos. Que hay Pero que ¿cuál es la participación? ampliar. Y perdone las interrupciones, ministro. Sí. La productividad. Pero ¿cuál es la participación del sector privado en esa productividad? Vamos a los datos. Entonces, ahí un poco para cerrar esto, bueno, ¿cuál era mi pregunta que yo les hacía a los economistas del foro? Les decía, bueno, estamos de acuerdo en todo eso, pero ahora díganme ustedes cómo vamos a hacer. Ahí es donde vamos a entrar a un verdadero diálogo, una verdadera discusión, porque mientras tanto, mientras no nos digan el cómo, nosotros no solo que ya sabemos el cómo, sino que lo estamos haciendo. Ajá. Entonces ahí es donde tenemos el espacio para dialogar, porque en lo otro estamos de acuerdo o hay estas diferencias conceptuales importantes que he manifestado. Entonces, ahí es donde se da el cortocircuito, porque yo lo que siempre he dicho es, si es que a mí me plantean una solución mejor que la que nosotros estamos implementando, yo inmediatamente la adopto, porque nuestro interés es el de servir a la ciudadanía, de atender a los ecuatorianos en función de los objetivos sociales que nos hemos planteado. Usted ha dicho también, ministro, que hay muchos ámbitos en donde puede crecer la economía ecuatoriana. Ha señalado, por ejemplo, en el sector, en la infraestructura. Ya hemos alcanzado un cierto nivel de infraestructura. Probablemente ya no necesitamos hacer la inversión inicial por parte del Estado en carreteras, por decir. Ya está, ya hay una red de carreteras bastante buena que es mejorable. No solo perfectible, sino se la puede mejorar. Yo creo que hace falta una mejor carretera entre Quito y Guayaquil, por decir algo. Había el plan de hacer una autopista entre Quito y Guayaquil, reducir el tiempo que hoy nos toma trasladarnos entre esas dos ciudades. Usted habló del sector, por ejemplo, eléctrico. Ahí también hay un campo enorme en donde la inversión privada se podría beneficiar o podría invertir. Me imagino que también hay en el sector de los derivados del petróleo un enorme campo para hacer inversiones. Pero los capitales que están viniendo al Ecuador, ¿están viniendo o se enfocan en esos sectores? ¿Se van a quedar o puede pasarnos otra vez lo que dimos en llamar en décadas pasadas los capitales golondrinas? Bueno, esa es la tarea precisamente en la que estamos en este momento. Vamos a ver dos espacios en los que se inscribe este tema de la infraestructura. Primeramente, hay ya un buen camino recorrido, hay una infraestructura que está ahí, ya. Y ahora hay que aprovechar esa infraestructura. Entonces, esa es una característica de cómo nosotros estamos ahora manejando la economía o cómo estamos direccionando la evolución de la economía. Hemos dicho muchas veces que ahora es el turno del sector privado de volverse ese motor de la economía. Y ahora vienen los datos. Ese sector privado que muchas veces se lo quiere identificar con la gran empresa, no es solo la gran empresa. La gran empresa es una parte del sector privado, hablando en términos generales, donde está también la economía popular y solidaria. Resulta que las micro y pequeñas empresas son las que generan el 70% del empleo en el sector privado. ¿Ya? Pero son las que tienen menos posibilidades de expandirse por que no tienen los recursos que tiene la empresa, la gran empresa. Entonces es ahí en donde hemos nosotros concentrado nuestros esfuerzos para darle ese músculo financiero, ese oxígeno para que pueda expandirse un sector que tiene un gran potencial, pero no tiene los medios. El otro espacio, el de la gran empresa, es importante también, pero tiene el músculo financiero y ya no tiene ese potencial de expansión tan grande como tienen las micro
y pequeñas. Eso es importante entender. Pero ¿qué es lo que sucede también con esta infraestructura? Esta infraestructura en este momento puede que sea la adecuada, pero la economía crece, el país crece y necesitaremos cada vez más generación hidroeléctrica, necesitaremos cada vez más carreteras, tenemos que mantener también esa infraestructura. Y es ahí donde abrimos otro espacio para el sector privado a través de las alianzas público-privadas. Y es ahí donde estamos trabajando en este mismo momento desde varios frentes. ¿Y se anuncian, ministro, llegada de capitales para esos sectores? Sí, exactamente. Hemos visto que incluso se organizaron unas visitas al proyecto de la refinería del Pacífico para un conjunto de empresarios que podrían estar interesados en invertir en la refinería del Pacífico. Ese es un proyecto enorme, pero si no hacemos esa inversión, vamos a tener graves problemas en el abastecimiento del mercado interno de los productos limpios. Exactamente. En el caso de la refinería de Manabí, que ahora se denomina así, para dejar en el pasado ese mal recuerdo de lo que sucedió con el proyecto anterior. El caso de la refinación de crudo en el Ecuador es tremendamente importante porque nosotros en este momento importamos la mayor parte de los derivados del petróleo, es decir, los combustibles que utilizamos. Entonces ahí el problema que tenemos no solo es por el subsidio que se tiene que pagar por cuanto los precios internos están por debajo de los precios internacionales, sino que esta situación del subsidio no es solo un tema fiscal, es un tema de competitividad de la economía que muchas veces desde la línea ortodoxa no se le entiende. Entonces, se piensa que simplemente es cuestión de cortar los subsidios, se arregla un egreso de recursos y se arregla el problema fiscal. No es así, porque estos subsidios de alguna manera contienen los costos de transporte de nuestra economía y permiten que nuestras exportaciones no se encarezcan todavía más en los mercados internacionales y podamos mantener un cierto nivel de competitividad, entendiendo que es una economía dolarizada y que tiene costos laborales que son crecientes año a año, que desde una perspectiva social es muy bueno, pero desde una perspectiva de competitividad sí nos genera un efecto negativo. Entonces, en ese sentido, una refinería que nos permita abastecer la demanda local de derivados, evidentemente nos ayuda en términos del subsidio porque los costos de producción serían bajos al ser locales y los combustibles ya no tendrían que ser subsidiados y mantendríamos la competitividad externa. Ministro, con todo respeto, porque conmigo no debate usted, no tiene por qué hacerlo, yo no soy su contraparte en ese aspecto. Pero usted se ha empeñado en marcar una diferencia con relación al periodo anterior. Pero es precisamente el periodo anterior el que hace esa inversión en infraestructura, que ya nos da una base como para aspirar a un nivel superior. Es precisamente en ese periodo anterior que hacemos las grandes inversiones en hidroeléctricas y cambiamos la matriz energética eléctrica de térmica, preferentemente térmica, a hídrica, es más limpia. Podemos ofrecer como ventaja comparativa a los inversionistas industriales una energía más barata porque tenemos cómo hacerlo ahora. ¿Por qué tomar tanta distancia cuando hubo resultados indiscutiblemente positivos? No, la distancia está más en establecer que son fases distintas, ya son diferentes. En ese momento lo que se desarrolló es justamente una inversión muy fuerte para poder disponer de esas condiciones productivas, es decir, lo que se llama una productividad sistémica. Pero ya es una fase concluida. Entonces hay que marcar la diferencia en el sentido de que ya no estamos bajo esa lógica, ahora estamos bajo lo que viene después, o sea, la continuación obvia, el aprovechamiento de esa infraestructura en condiciones que también han sido diferentes, es decir, el mundo evoluciona, la realidad va cambiando y